Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, yo hoy aquí lo mismo que siempre, pensando en el estudio, pensando en mis hermanos, pensando en el primer rayo de luz, que bueno, este libro es muy importante, como todos, pero que realmente, pues ya lo saben mis hermanos, que para mí ha sido difícil. Y creo que para muchos, porque hay muchos hermanos que me han comentado sobre el libro, que les ha dado duro para entenderlo. Y por supuesto, yo que soy de bajo progreso, pues por supuesto que también. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir estudiando el primer rayo de luz y vamos en la página 16 del primer rayo de luz. Y aquí estamos estudiando en esta parte la primera parte, que es con Moisés o con Darwin. ¿Sí? Entonces vamos a seguir estudiando, vamos a quedar donde la semana pasada. Pero ya les dije, mis hermanos, que les pido disculpas porque realmente hay unos que los sé leer porque los he escuchado nombrar, pero hay otros que no. Entonces, pues hay muchos científicos que yo no los sé leer. No me da pena decirlo porque es la verdad. Y bueno, vamos entonces a seguir el estudio. Voy a leer nuevamente la última parte del video pasado. Dice: epicúreos, estoicos, aristotélicos, budistas, calvinistas, luteranos, panteístas, ateos, materialistas, las escuelas filosóficas, todas las sectas religiosas son comprendidas en la sentencia papal, que no admite excepciones ni circunstancias atenuantes. Bueno, entonces aquí nombra el maestro nuevamente a otros científicos. Nombra Laplace, Lamarck, Darwin, Marx, bueno, otra cantidad que yo me es difícil nombrarlos, por lo que no sé cómo se nombran. Entonces dice así: todos estos fundadores de las ciencias orgánicas e inorgánicas de la vida, que han suministrado al edificio religioso los más formidables golpes, que han puesto en ridículo la creación fantasmagórica del universo, descrita por aquella buena alma de Moisés y colocada la suprema e infalible autoridad de Roma en serios apuros. Lógicamente que yo entiendo que el maestro habla esto es porque como la religión siempre ha estado en todo y la religión no ha querido que se descubran las cosas, entonces los científicos han optado por no hacer caso, es decir, por pasar la regla, y hacen sus anuncios de lo que descubren. Entonces ahí pues digamos que aplastan a la religión, digámoslo así, para yo poder entenderme. Entonces es algo muy hermoso que un científico descubra y diga, sin importarle si la religión
lo anula o no. Bueno, lo excomulga o no lo excomulga por haber dicho una verdad y haber hecho un descubrimiento. Eso es algo que verdaderamente tenía que suceder para que la humanidad pudiera progresar. Me parecen, ay caramba, merecen precisamente la suerte de los cabritos, de las perdices, ensartados y asados a la criolla en las cavernas horribles del infierno. Si es que debido al espantoso incendio de la conflagración europea no carezca Plutón de combustible. Y ya para las hogueras del medioevo, de la que se servía la Santa Inquisición para quemar los cuerpos, se apagaron para siempre. La Iglesia está en pleno derecho de carbonizar las almas. Estos herejes son indignos de clemencia y de piedad. El abismo, bueno, aquí yo interrumpo para decir algo. Verdaderamente que los que quemaron, pues ya sabemos que no eran herejes, es decir, eran sabios en muchas cosas, ¿sí? En los estudios del universo, porque por lo menos creo que Giordano Bruno era una persona que sabía muchísimo sobre el universo, era un astrónomo, bueno, algo así. Entonces, quemaron todos estos hermanos simplemente por no querer ser religiosos. Y por eso fue que la religión tuvo un triunfo pequeño. Porque mató, es decir, impuso la religión a sangre y fuego. Quien no quería ser religioso iba a la hoguera. De cualquier forma, pero lo sacrificaban. Empezando, bueno, creo que Antulio fue antes de Jesús, mucho antes. Y empezando nomás en la era que vivimos con el Maestro Jesús. Por ser un espíritu tan sabio, tan amoroso, tan amado. Él quería enseñar a la humanidad y sacarnos de la oscuridad en que vivíamos espiritualmente. Y lo colgaron. Entonces, y más adelante, no les importó nada, pues la Inquisición, y así han venido, pero se les acabó su cuarto de hora. Bendita la ley, que todo lo allana. El abismo que tan abierto entre la ciencia y la fe sirve de tumba para el Olimpo. Precipitaron a los números de las regiones siderales, a los númenes de las religiones siderales en el limo terrestre para rehabilitar al hombre en la sublime esencia de su naturaleza y elevarlo a través de las más variadas y soberbias formas de vida, desde la tierra al cielo, para ocupar el lugar dejado vacante por los dioses. Así que el antropomorfismo de estos, sacudido y desalojado de los cerebros, ha podido ser reemplazado por el concepto idealístico de la divinización del hombre, culpa de los tiempos y, diría San Justino, de los humanos extravíos. Y cuanto más el filósofo piensa,
Cuanto más el geólogo calcula, cuanto más el astrónomo explora por el infinito azul de los cielos, cuanto más grande y magnífico aparece el maravilloso cuadro de la naturaleza en su doble aspecto de materia y fuerza, eterna en el tiempo e infinita en el espacio, tanto más se siente acercado a la verdad de las cosas y alejado de Dios. ¿Quién sin espíritu partidario podría negar la irreductible oposición entre la cosmogonía creadora y la cosmogonía genética? Es el evidente conflicto entre la religión y la ciencia. ¿Quién mejor aún encontrará en el campo de la física, de la química, de la geología, de la astronomía, de la paleontología, de la anatomía comparada, de la fisiología, de la embriología, de la patología celular? Sabios dignos de este nombre, que aceptan hoy la historia de la Biblia sobre la creación milagrosa del universo y de la vida. Aquí hay un llamado. Las raras excepciones, aunque existen, no hacen más que confirmar la regla. O a la inversa, católicos que aceptan las teorías científicas de la eternidad de la materia, de la consubstanciación de sus fuerzas, de sus incesantes transformaciones, de la descendencia del hombre, como de todos los animales superiores y las plantas, de formas inferiores de vida. El dilema es de hierro, o con la tierra o con el cielo, o con Moisés o con Darwin. No existen puntos intermedios de conciliación o de apoyo, y no es el caso de invocar el tardío espiritualismo de Newton, de Kant y de otro que no sé cómo se llama, de que aún divergiendo en parte del conjunto de doctrinas evolucionistas por ellos mismos profesadas y generalmente admitidas por los precursores y continuadores de Darwin en el vasto dominio de las ciencias naturales, quedó siempre lejos de aceptar las extravagantes leyendas del Antiguo Testamento. La divinidad de estas eminentes luminarias del siglo XIX que dieron al progreso de la ciencia toda la potencialidad del cerebro y todas las fuerzas de vida, no era una divinidad antropomórfica que crea y destruye, que llena la historia sagrada de incestos, de venganzas, de robos, de exterminios. No es el Dios de Moisés que las vírgenes del Sagrado Corazón invocan, rojo de ira de la trágica noche de San Bartolomé,
ni de los católicos forjado a imagen humana, que aparece entre nubes y camina sobre las aguas, pero simple y más noblemente una fuerza universal, coeterna a la materia y que gobierna la materia. En el fondo, una concepción panteísta. Bueno, pues yo no sé, pero la verdad es que este libro es tan difícil de entender porque, es decir, yo quisiera como poderme meter allá para poder entender todo esto, pero es que, verdad, mi conocimiento no me alcanza para discernir todo esto que deja el maestro sentado y que es verdaderamente una fuente de conocimientos, porque lógicamente que él, pues en su grado de progreso, pues puede decir mucho sobre esto. Entonces nos damos cuenta de que verdaderamente hay muchos científicos que dejan de lado, ¿sí?, la religión para poder internarse en sus estudios. Y lógicamente que siempre en sus mentes estarán pensando en ese más allá, ¿sí?, en ese ser supremo que no vemos, o que no vemos, pero vemos su acción, es decir, porque realmente el amor del Creador está impreso en todo el universo. Los vemos en todas partes. Yo soy una de las que admiro mucho las flores. Hay unas plantitas que yo no soy afín con esas plantitas, pero yo miro sus flores y digo, bueno, pues quién sabe para qué servirán. Pues bueno, de todas maneras es algo, yo por lo menos admiro la naturaleza como es cómo cambia, yo no me explico. Aquí yo me compré unas rosas de esas que llaman rosas chinas. Y resulta que un día está roja, roja, y luego pasa casi que se vuelve como negra, ¿sí? Entonces uno no sabe el cambio de esas plantas de la naturaleza, porque así. Y son tantas las cosas que verdaderamente estos científicos habrán podido descubrir, pues a la vez de que estamos así como estamos, tanta medicina que han sacado los químicos y todo eso, y tantas cosas que se han podido hacer, ¿sí?, en el planeta. Son muchas las cosas que verdaderamente, pues como uno anda por acá, yo ya no salgo como antes, sí, para darme cuenta de las cosas, ¿sí? Entonces, pero más sin embargo, sé que es algo muy, muy adelantado lo que, aunque lógicamente que hay mundos que son más adelantados que nosotros, porque ya son mundos de luz y son mundos buenos, pero para nuestro plano, pues realmente el mismo maestro dice que pues el progreso ha sido pues bastante elevado, porque uno se da cuenta de tantas cosas que hay, por lo menos las, los aviones, vuelvo a decir que abarcan distancias, es decir, que antes se gastaban meses para viajar de un sitio a otro, ahora se gastan son horas. Entonces, todas esas cosas vienen a darnos la vida pues como más amable. Bueno, este argumento también he tenido que tocarlo en vista de la
vuelta facilidad con que los católicos a veces hacen propias las divinidades más o menos paganas y usurpan principios científicos que no les pertenecen con el fin evidente de sacar las castañas del fuego con las zarpas del gato. Bueno, realmente, pues, a ver, aquí nosotros podemos, en esta parte yo puedo decir que pues la religión católica se apropió de muchas cosas que no debió haberse apropiado, ¿sí? En los conocimientos que le dio a la humanidad. Los dio todos al revés, por lo menos el conocimiento sobre el Maestro Jesús. Si no fuese por la doctrina que nosotros estudiamos del espiritismo, luz y verdad, todavía estuviéramos creyendo en que Jesús no nació por obra de varón. Y así muchas cosas. Ellos todo lo revuelven, mejor dicho, fue una religión que nos perturbó a todos horriblemente. Hay muchos hermanos que tienen todo esto metido, ¿sí? Es que es difícil salir, amados hermanos. Yo digo que eso es difícil salir de ese lastre religioso, ¿sí? Entonces, vemos que verdaderamente nosotros estamos en una lucha, ¿sí? Porque, a ver, les cuento, amados hermanos, es difícil porque sí, a ver, conozco un hermano que le es difícil salir de eso. O es que él no es convicto, bueno, pero él siente atracción por esas cosas. Y yo digo que eso es, la religión nos sembró tan feo, todo aquello, toda esta inmundicia que nosotros vivimos en la religión, y es tan difícil de arrancarla, que nos cuesta trabajo y sufrimos por eso. Entonces, valga la pena decir que hay que luchar, ¿sí? Por sacar por quitarnos el lastre religioso. No podemos dejarnos, como dice el maestro, no hay que tenerle miedo a esa barbarie de religión, porque no. Ya tenemos un conocimiento y ya sabemos que el creador del universo nos ama a todos por igual y que tenemos un camino abierto porque ya se nos dio este último código y lo tenemos que aceptar. Ahí sí, como dicen, tenemos que aferrarnos a él para salir adelante y poder quitar las piedras religiosas que tenemos. Entonces eso es muy duro. Y aquí pues esto es una controversia de dos personas contrarias a sus pensamientos. Entonces verdaderamente que bueno, vamos a seguir. Para mejor demostración del abismo que separa la religión de la ciencia, confrontaremos la génesis del mundo y de la vida, según la Biblia, el libro sagrado por excelencia que contiene todas las verdades reveladas por Dios con las concepciones cosmogenéticas y biogenéticas de la ciencia. Dice la Biblia, Dios creó la tierra de la nada. En 5 días revistióla de hierbas y de plantas, la pobló de animales, la adornó con el sol y las estrellas,
Al sexto día formó el primer hombre, Adán, con barro, y la primera mujer, Eva, con las costillas de Adán. Bueno, hermanos, discúlpeme que me sonría, pero es que de verdad caímos no sé, en unos cuentos tan extraños y tan raros, que de verdad aquí, ahora que unos estamos estudiando, nos damos cuenta de la barbarie que nos enseñó la religión. Pues, ¿cómo le parece, amados hermanos, que ya sabemos la creación de los mundos? ¿Sí? Que un mundo no se crea en 2 días ni en 7 días. El planeta Tierra, ¿cuánto duró para evolucionar desde que salió del Sol? Millones de siglos para evolucionar. Cuando llegó Adán y Eva ya habían seres humanos en la Tierra. Sí, ya habían nacido hacía muchos siglos los primeros hombres que encarnaron en el árbol del pino. Porque ellos sí, los que encarnaron en el pino, ellos nacieron no de mujer, sino del árbol de las raíces, en las raíces del árbol del pino. ¿Hasta dónde es de sabia la madre naturaleza? Que como no habían hombres, la ley da los árboles del pino para dar vida a los primeros hombres de este plan. Y así será en todos los mundos. Con diferentes árboles será, pero de todas maneras aquí fue el árbol del pino. Entonces nos damos cuenta de que para nosotros enterarnos hoy de esta belleza que nos deja el maestro Joaquín Rincado, vamos saliendo de la ignorancia, ¿sí? Y vamos encontrando un punto de apoyo en estas verdades. Porque, como digo yo, hay que anular una mentira para aceptar una verdad. Entonces vamos dándonos cuenta de todo la fantasía de la religión. Entonces aquí ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos conocimiento de que los mundos demoran muchos siglos en evolucionar. Y después de que se creó, de que hubo la naturaleza, los animales, hubo el cataclismo para poder nacer el árbol del pino, porque no lo había. En el cataclismo apareció el árbol del pino, en el cual encarnaron los primeros hombres. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Ese acontecimiento milagroso que habría producido hace unos 6.000 años. Aquí está, bueno, todas las ciencias concurren a hundir en el ridículo esta historia que tiene todo el aspecto de una gran burla para la humanidad. La geología, con la base de los cálculos más aproximados, tibiamente ciertos, en los cuales concuerdan los científicos, establece que solo el periodo de la vida orgánica sobre la Tierra se extiende por cerca de 140 millones de años y que el periodo de la geología
inorgánica anterior al primero debe ser inconmensurablemente más extenso y por lo tanto demuestra cómo la Tierra existía por lo menos algunos centenares de millones de años antes que el buen Dios pensara crearla. Entonces aquí llegamos al punto de que el maestro deja esto. Y en realidad, pues, como aquí en la Biblia dice que Dios hizo las estrellas y bueno, todo lo que hizo, ¿sí? En 7 días. Y luego hizo a Adán y a Eva. Entonces, de tal manera, pues, que cuando Adán y Eva llegaron a la tierra, ya hacía millones de siglos que estaba la tierra. Porque ya estaba poblada. Ya había humanos, espíritus encarnados. Entonces eso es algo que verdaderamente hoy por hoy a mí me da mucha tristeza de que nos hubieran engañado tan vilmente. Pero bueno, algo aprendimos que no se debe de uno de creer en una religión. Pero bueno, ya de todas maneras ya pasamos ese cuento. La astronomía enseña que el espacio es infinito, que la masa cósmica lo llena totalmente, que en esta plenitud de la sustancia etérea ruedan unos alrededor de los otros, los soles, las estrellas, millones de mundos, millones de veces más grandes que nuestra Tierra. Y que está bien lejos de representar el centro del universo y el objeto de la creación, no es más que uno de los más modestos planetas de nuestro sistema solar, lo que destruye totalmente la concepción geológica de la Iglesia. Lógico, porque resulta que la religión decía que este era el único mundo que había en el universo, no había más sino este mundo. Y con los años llega la ciencia y descubre los mundos, los sistemas, los planetas, tanto así que ya sabemos que nuestro planeta Tierra pertenece a un sistema, ¿sí? Que es ay, se me olvidó, amados hermanos. Bueno, la Vía Láctea, ¿sí? Y el maestro deja anotado que en la Vía Láctea hay más de 8.000 mundos. Y eso es lo que está manejando en estos momentos el maestro Francisco Javier. Y él tiene todos los conocimientos de nosotros, ¿sí? Entonces, a través de esta galaxia que vivimos, de esta Vía Láctea, y que son muchas las galaxias, ¿sí? Son muchas las cosas que hay en el universo. Para venir a decir ellos que, vean, hicieron ser tan sabios que a la hora de la verdad son muy ignorantes. Fundaron una religión de la ignorancia más terrible que se puede haber. ¿Sí? Pudiéramos decir que son el lastre, porque no es posible que hayan podido
¿Por qué no decían desde un principio muchas cosas que pudieron haber dicho? Pero bueno, si ellos siguen todavía predicando su ignorancia, pero bueno, algún día, como dice el maestro, se caerán del burro. Entonces, de tal manera, pues que aquí nos damos cuenta todas estas cosas. Y bueno, amados hermanos, pues realmente, como le digo, a mí me gustaría pues poder meterme allá y poder entender todo lo que el maestro nos dice. Pero bueno, un día será. Pero por ahora, pues entonces yo medio entiendo y bueno, me agradó haber estado con ustedes porque vamos a seguir estudiando este primer rayo de luz, porque realmente que es mucha luz para nosotros. Muchísimas gracias, amados hermanos. Un abrazo y hasta otro programa. Gracias.